Navegando en la crisis. Por las medidas tomadas frente a la crisis económica, vuelvo a escuchar los discursos de siempre que los gobiernos hacen cuando se enfrentan a etapas complicadas en sus gobiernos. Nací en 1959. Desde chico siempre escuché lo mismo, que es hora de sacrificios, que todo se va a solucionar, que es solo una etapa y que va a pasar, que vamos a solucionar los problemas y luego estaremos bien, y que construiremos el país que tanto nos merecemos. Disculpen, ¿que nos merecemos? ¿Otro país que nos merecemos? Pero si los argentinos somos así, ya estamos en el país que nos merecemos. Y si el mismo discursete se lo escuché a todos los gobiernos que pasaron, peronistas, radicales, militares, kirchneristas, aliancistas, menemistas y ahora de Cambiemos. Acá tiene que quedar algo en claro. La Argentina tiene un problema que es cultural. Acá se hace un culto al ladrón, a la corrupción, a que todo depende del Estado, que el Estado tiene que solucionar todos los problemas. Ahora salen los macristas a vanagloriar al gobierno nacional y a justificar las decisiones tomadas. También salen los peronistas y la izquierda a gritar que hay ajuste. Los liberales a criticar y a gritar que hay comunismo. Los kirchneristas a gritar persecución. Los ñoquis a gritar hambre. Los medios a gritar que en las redes sociales hay trolls. Y los masistas o hacen silencio o gritan que todo es lo mismo. Si se anunció tal cosa, entonces los adherentes dicen que es todo bueno, que esto o por lo otro. Los opositores dicen que es malo por esto y por lo otro. No importa lo que sea, el asunto es desestabilizar. Y los macristas apoyar. Por ejemplo, ayer ya protestaban porque el Ministerio de Salud pasaba a ser una secretaría del Ministerio de Desarrollo Social. Les recuerdo que en España, Suecia, Paraguay, Finlandia, Estados Unidos, Australia, Japón, Suiza, entre tantos otros ejemplos, también funcionan fusionados salud y desarrollo social. Unos protestan porque dicen que hay más ajuste. Si los tocan, salen a protestar. Otros protestan porque dicen que hay poco ajuste. Otros protestan porque hay quita de ministerios. Protestan porque no quieren al FMI. Protestan porque no quieren ajuste. Pero también protestan si sube la inflación. Y protestan si sube el dólar. Y protestan porque en el segundo país del mundo que más impuestos se cobran, quieren que aumenten los impuestos para seguir pagando los planes sociales y no echar a los ñoquis enquistados en la administración pública nacional, provincial y municipal. Esto no se arregla solo con medidas económicas. Las crisis económicas son producto del populismo reinante durante décadas. Y este gobierno cometió el error de seguir siendo populista y no bajar más rápido el déficit fiscal. Arreglar la Argentina va a llevar mucho tiempo, muchos años, porque hay que cambiar los valores que imperan en la sociedad. Es un problema cultural. Y sí, somos Argensauria, y hasta que no tengamos un cambio cultural fuerte, la República Argentina
seguirá esperando a que la podamos construir. Así comienza Se pudrió todo. Ciudadanos, les informamos que desde ahora se pudrió todo. Muy buenas tardes para todos, estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Se Pudrió Todo tiene sitio web, bitácora o blog, como a usted le guste decir, donde se encuentran los audios de los programas anteriores. Además hay documentos e informes en forma escrita para consultar sobre los temas que tratamos en el programa. También hay una selección de sitios web donde se puede consultar información de primer nivel. Su dirección es sepudriotodo887.blogspot.com.ar. También estamos en las redes sociales, nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Google+, YouTube, y de querer enviarnos un mensaje por correo electrónico, su dirección es sepudriotodo887@gmail.com. Y este fin de semana hemos tenido muy movidito el asunto, con todas las mentiras y los bolazos que dijeron en todos los medios, sobre lo que ya vamos a hablar dentro de un ratito. Pero también los golpistas hicieron de las suyas. Y el gobierno, que no daba muchas señales de toma de decisión, no decidía nada, hasta la mañana de hoy. Y vamos a aclarar también qué es lo que se decidió hasta el momento y qué es lo que falta decidir, porque todavía no se terminaron las medidas que el gobierno va a tomar por la circunstancia que estamos pasando. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Vamos a comenzar, como siempre, con el panorama local. Y bueno, en San Nicolás este fin de semana, más de lo mismo de siempre. Robos, violencia doméstica, denuncias, accidentes, detenidos por agresiones, etcétera, 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 etcétera. Y sí, somos una sociedad con muchos conflictos. Hay un problema cultural muy grande, como decíamos ya en el editorial al iniciar el programa. Es un problema enorme en ese sentido. Nos falta mucho para poder llegar a ser una sociedad un poco más racional. Saliendo de lo obvio, algunas otras cuestiones importantes para destacar son las siguientes. Hoy volvió a trabajar la empresa Motomel, que venía suspendiendo su producción en las últimas semanas. En este marco, el diario El Norte, en su nota de hoy, dice que los empresarios del sector de motos tienen esperanzas de vender unas 600.000 unidades este año, porque el gobierno dará estímulos al consumo de las motos, es decir, planes de cuotas. Vamos a ver cuál es el anuncio al respecto, pero yo vuelvo a aclarar algunas cuestiones que ya hemos dicho en programas anteriores. Motomel no fabrica ni un tornillo. Compra los kits desarmados de motos en China. Los importa, los arma y luego los envía para la venta. Con la suba del dólar, a Motomel le saldrá más cara la importación y por ello sus precios van a aumentar más que incluso sus competidores de este país. Si siguen con ese plan de negocios de importar todo el kit completo, en lo personal
si no cambian, le veo poco futuro porque los precios que tendrán que cobrar con relación a la calidad de sus productos, bueno, dejarán mucho que desear. Ya este tema fue tratado varias veces. Creo que se entiende lo que quiero decir. Y eso no es culpa ni de Cristina Kirchner ni de Mauricio Macri. Acá el tema es tener bien en claro costo, beneficio y calidad del producto final. ¿Se entendió? Una noticia más reconfortante, podríamos decir, y de respeto por cierta gente de San Nicolás que lo merece, por iniciativa de la Mesa de la Memoria por la Justicia y con un gran acompañamiento de diversos sectores, fue presentada en el cementerio municipal la llamada Plaza Cholo Budassi, un sitio de memoria local rindiendo homenaje al recuerdo del Cholo, que dejó en la ciudad luchando por los derechos humanos toda su vida. Falleció el pasado diciembre del año 2016. Y el Cholo está en el recuerdo de tantos de nosotros que es importante tener en claro justamente este tipo de cuestiones. Por eso la destacamos. Y también tenemos que en la Escuela de Arte 501 se darán clases abiertas bajo la consigna de defender la educación pública. Serán a partir del día de mañana, martes, de 17:30 a 19:30, en su dirección, Alem 230. Y así, bueno, podríamos seguir avanzando en otros temas, pero vamos a ver qué es lo que nos depara el día de hoy y mañana. Porque siempre se está revolviendo el dedo en lo mismo, con gente que se comporta como no corresponde. Bueno, vamos a pasar al plano provincial. Y en provinciales tenemos de varias provincias algunas cuestiones a tener en cuenta. Vamos a Jujuy, vamos a empezar por Jujuy, bien al norte. Milagros Sala se presentó en tribunales de Jujuy en pijama y sin ropa interior, mostrando sus partes íntimas a los policías y a la gente del tribunal cuando se empezó a bajar el pantalón del pijama. En el marco de la audiencia de uno de sus juicios fue esto. La juez Alejandra Tolaba la expulsó por inconducta indecente y no podrá presenciar más las audiencias del juicio que se está realizando en estos días. Realmente da para pensar esto, ¿no? Dios mío, ¿hasta dónde puede llegar? Bueno, y del norte nos vamos hasta el extremo sur, a Santa Cruz. ¿Qué pasa en Santa Cruz? Bueno, en Santa Cruz sucedió lo siguiente. El Consejo Deliberante de Río Turbio otorgó licencia con goce de sueldo al intendente que se llama Atanasio Pérez Osuna para que vaya preso. ¿Cómo? Perdón. Licencia con goce de sueldo al intendente para que vaya preso. Sí, no es chiste, en serio, no es chiste. Es de terror esto. A ver, es increíble. ¿Qué país de opereta? Somos Argensauria, no hay nada que hacerle. Le dieron licencia a Osuna, el intendente de Río Turbio, por cuestiones de salud cuando no estaba enfermo, ni de vacaciones, ni tenía que viajar al exterior por algún viaje oficial. A Osuna lo metieron preso al estar incurso en delitos graves con el manejo de fondos públicos mientras se desempeñaba como interventor de yacimientos carburíferos Río Turbio durante el gobierno kirchnerista.
hizo el pedido de licencia el 5 de marzo y el día 15, 10 días después, el Consejo Deliberante de Río Turbio lo aprobó y por unanimidad, es decir, todos los concejales se lo dieron. Sí, todos los concejales aprobaron ese desquicio. Atanasio Pérez Osuna no es un intendente en uso de licencia, como quiere hacerlo aparecer el cuerpo legislativo de Río Turbio, sino que está preso por chorro, por delincuente. Por lo tanto, tal como lo autoriza el Consejo Deliberante de la ciudad, todos los habitantes de la cuenca deben pagarle el sueldo completo a su intendente corrupto y ladrón, mientras éste purga una pena judicial por haber estado incurso en un hecho criminal de corrupción, desvío de fondos, malversación de caudales públicos y vaya a saber cuántas acusaciones más. Es de no creer. Es de no creer. Somos Argensauria. Y vamos ahora al centro del país, nos vamos a Córdoba, del norte en Jujuy, nos vamos al sur a Santa Cruz y ahora nos vamos al centro a Córdoba. Un alumno apuñaló a otro con una tijera en la escuela. Está en grave estado el herido. Fue durante una pelea entre dos estudiantes del Colegio San Francisco en la capital cordobesa. El adolescente herido tiene 14 años. Perdió mucha sangre y ya fue operado 2 veces. ¡Qué terrible! Y ahora nos vamos al norte, a Formosa, con algo gravísimo. Tenemos muchísima información, hubo muchas cosas en Formosa. Vamos a decir algunas, otras las podemos dejar para otro día. Allanaron la gobernación de Formosa, sí, la allanaron. Detuvieron además a 3 personas, una de ellas el secretario privado del gobernador Gildo Insfrán, llamado Osvaldo Rolón, por la causa mafia de los contenedores. Los operativos se habrían originado en la confesión del empresario arrepentido Mariano Martínez Rojas, del que ya hablamos varias veces, que es el ex dueño de Tiempo Argentino y Radio América y que fuera detenido en Miami y luego traído a la Argentina para juzgarlo. Y que además ahora está detenido en el marco de una causa que investiga un negociado para acceder a dólares baratos durante la vigencia del cepo cambiario durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Involucró a Insfrán en maniobras de lavado de dinero para financiar la campaña política del año 2015. Entonces, en estos días se investiga si Gildo Insfrán está involucrado en el lavado de, y escuche bien, 300 millones de dólares en pleno cepo cambiario. Y a raíz de ese allanamiento, la Gendarmería empezó a recibir llamados anónimos sobre distintos movimientos de cajas y bultos, y pudo encontrar uno de esos movimientos, y se trataba de una camioneta que tenía adentro muchos millones de dólares, todos con billetes termosellados. Estamos a la espera de que se informe más sobre este asunto. Lo que pasa es que está bajo secreto de sumario en el Poder Judicial. Ahora, esto es gravísimo. Nosotros tenemos más información respecto de este asunto, es decir, información que proviene de Gendarmería, desde dónde salió este dinero y a dónde iba y quién lo llevaba y de quién era la camioneta, pero bueno, hasta que las autoridades no lo confirmen, nosotros lo dejamos ahí. Ahora nos bajamos un poquito a Santa Fe, porque allí sucedió otro hecho más que tiene que ver con la mafia del narcotráfico.
mataron a otra testigo del juicio a los monos, la banda de narcotraficantes. Fue el sábado pasado por la madrugada en que asesinaron a una mujer de 24 años que había testificado en el juicio que se le hizo este año a ese grupo llamado Los Monos. Se trata de Dayana Irrazábal, que declaró en febrero pasado como testigo de la ejecución de la familia César completa, de un hecho ocurrido hace un tiempo atrás. Bueno, pero ¿cuántos asesinatos lleva esta banda, no? Sobre todo en este año, a partir del juicio que le hicieron a 19 miembros de su banda, se han puesto muy pesaditos. Y claro, después hay voces que dicen que se quejan que hay controles, que a la gente le piden documentos. Bueno, pero escúchenme una cosa, ¿qué quieren? Es lo que hay que hacer si hay que terminar con estos delincuentes. Y ahora sí entramos en nuestra querida provincia de Buenos Aires. A un mes de la explosión fatal, ya se cumplió el día de ayer, un mes, en una de las escuelas públicas de Moreno, la número 49, ¿se acuerdan? Donde falleció un hombre de maestranza, un auxiliar y la vicedirectora. Las escuelas públicas de Moreno siguen cerradas al día de hoy, un mes después. Y hay 70.000 alumnos sin clases. En Moreno hay 195 escuelas cerradas hace un mes. La explosión provocó la muerte de Sandra Calamano, vicedirectora de la escuela, y de Rubén Rodríguez, portero y auxiliar de la cocina. Por las pericias realizadas por los bomberos, se trató de un accidente ya que encontraron abierta la llave de paso de gas que el día anterior el gasista enviado por el Consejo Escolar la había cerrado y los bomberos la encuentran abierta y encima también estaba abierta una llave del ANAFE, es decir, de la cocinita que tenían ahí. En estos momentos la directora está siendo sumariada porque al parecer fue ella la que volvió a abrir la llave de paso de gas cuando el gasista le dijo que no lo hiciese. Porque al día siguiente, el día de la explosión, él tenía que volver para seguir trabajando en la solución del problema. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? La mayoría de las escuelas ya fueron verificadas, pero los sindicatos docentes se niegan a reabrirlas. ¿Cómo es eso? El acuerdo era que del Consejo Escolar iban a enviar gasistas a todas las escuelas y la escuela que ya estuviese verificada iba a abrir las puertas. Pero los sindicatos se oponen. No. Dicen que lo harán recién cuando estén todas las escuelas revisadas. Y si la mayoría de las escuelas están bien y sin problemas, ¿por qué no las abren? Porque esos sindicatos son los que siempre están creando problemas y operetas para profundizar el caos y el descontento en la población, a ver si ponen en crisis al gobierno. Y bueno, no les importan los alumnos, nunca les importaron desde ya. Ni la educación ni el país, a estos delincuentes jamás les importó nada. El Consejo Escolar está intervenido desde octubre del año pasado porque los consejeros escolares del kirchnerismo, del intendente Walter Festa, se robaban hasta la comida de los chicos. Están todos procesados por la justicia. Además, el intendente no usó ni un peso para arreglar las escuelas durante el 2016 ni en el 2017. La intervención al Consejo Escolar de Moreno, llevada adelante por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, constató que al iniciar las clases este año, de las 195 escuelas, 145
tenían serios problemas que fueron arreglando a medida que avanzaba el ciclo escolar. Y las cuadrillas de trabajadores enviadas iban terminando trabajos en unas escuelas y empezándolos en otras. Hoy, las que tienen algún tipo de problema con el gas son 82, según los datos que tenemos, que vaya uno a saber cómo es la realidad, porque estos datos entrecruzados entre lo que dice la intervención al Consejo Escolar y lo que dicen los sindicatos da una diferencia muy grande. Pero bueno, vamos a tomar la cifra del sindicato, de los sindicatos, ya que son ellos los que quieren que todas las escuelas estén cerradas, como para que no digan que nosotros tiramos para un lado o para el otro. Son 82 según los sindicatos, y que se soluciona muy fácilmente hasta que las cuadrillas lleguen a ellas. ¿Por qué? Porque como hemos dicho tantas veces, es muy fácil. Se cierra la llave de paso de gas y listo. Simple y sencillo. Y un dato más que es tremendo. También tienen cerrados los comedores escolares de las escuelas. Los sindicatos siempre haciendo de las suyas. Lo peor es que hay gente que los apoya, eso ya es el colmo del colmo. Con las cosas que hacen, que haya gente que los siga apoyando realmente es gravísimo. Pero bueno, como decimos desde el inicio de este programa ahí en el editorial, es un problema cultural que hay que cambiar. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Entramos ahora en el panorama nacional. Los anuncios del gobierno nacional. Esta mañana el presidente dijo que la cantidad de ministerios se reducirá a menos de la mitad, que se establecen retenciones agropecuarias a las que calificó un impuesto que es malísimo, y nosotros siempre dijimos que es un robo por parte del Estado. Y sí, es malísimo, pero el gobierno lo puso igual. Ya vamos a ir aclarando un poquito más adelante. También dejó en claro el presidente que no se puede gastar más de lo que tenemos, aludiendo al déficit fiscal existente. Dejó bien en claro que hay que terminar lo antes posible con el déficit fiscal y también con el tema de la corrupción. Por eso es que las retenciones no serán quitadas como se tenía previsto, sino que en algunos casos aumentarán por un tiempo hasta superar la crisis. Bueno, esto es lo que dijeron también Duhalde en su momento cuando las puso, cuando era presidente. Y lo dijo Néstor Kirchner, y también lo dijo después Cristina Fernández de Kirchner. Ahora lo dice Macri. Es decir, a los políticos, cuando nos dicen que un impuesto es por un tiempo, yo no les creo nada. Esto empezó en el 2002 y seguimos con las retenciones por un tiempo. Sí, un tiempo bastante largo ya, ¿no? Macri también dejó en claro que con esta crisis la pobreza aumentará, ya que aumentan los precios. Eso es lógico, es así. Porque ahí las estadísticas te van a decir una cosa respecto de lo que pasa en la realidad, por el tema de la relación de lo que se cobra, por un lado, ya sea un sueldo o un plan, dependiendo de qué viva la gente, y por el otro los precios de alimentos, bebidas, medicamentos, la ropa, los servicios, etc. Por ello, porque se sabe perfectamente bien que por el dólar
llegando a más de 30 y casi 40, los precios van a aumentar de algunos productos más que de otros, entonces va a aumentar el porcentaje de pobreza y el gobierno dice que por este asunto va a reforzar la asignación universal por hijo y otros planes sociales, la entrega de alimentos a comedores y el relanzamiento de precios cuidados, enfocando en los productos de la canasta básica. Todos los meses lo relanzan a precios cuidados. Bueno, les cuento entonces cuáles son las medidas desde este punto de vista de lo social. Vamos a empezar con el bono de la asignación universal por hijo, que va a pagar como siempre, pero los beneficiarios, los que ya están cobrando, recibirán un adicional de 1.200 pesos en septiembre por cada chico y de 1.500 pesos en diciembre. Esto alcanzará a unos 4,5 millones de argentinos de bajos recursos que hoy reciben este plan. Ello se hará en paralelo al aumento de planes sociales programados en octubre, es decir, que más de 1 millón de familias recibirán 2.700 pesos, 600.000 familias recibirán 5.400 pesos, 278.000 familias recibirán 8.100 pesos adicionales, 105.000 familias van a recibir 10.800 pesos y 47.000 familias recibirán como adicional 13.500 pesos. En paralelo a ello se establecerá el aumento previsto para este programa, es decir, que les van a pagar más, aumenta lo que se le va a pagar, y en septiembre se aumentará a 5.750 pesos y en diciembre a 6.000, que esto ya venía desde el mes de junio, esto fue anunciado hace tiempo. La otra medida, la segunda, sería el refuerzo alimentario, y el gobierno nacional, estamos hablando, va a destinar fondos adicionales al refuerzo alimentario de los comedores escolares de todo el país, independientemente de la provincia que sea. Hoy hay alrededor de 1.228 comedores y merenderos en escuelas que reciben asistencia por parte del Estado. Unas 350.000 raciones por día entre desayunos, almuerzos, merienda y cena. Esto se reforzará y además la ministra Stanley dijo que estamos trabajando para cumplir la ley de seguridad alimentaria en articulación con las provincias y municipios. Bueno, vamos a ver esto cómo se desenvuelve. Hasta el momento no ha habido mayor problema. El tercer punto es el asunto de los precios cuidados. Y la ministra Stanley instruyó al ministro de Producción, Dante Sica, para ampliar de 490 a 520 productos que ya están en la lista, es decir, ampliar la cantidad de productos. De esta manera se busca cuidar que la inflación no castigue demasiado a los sectores más desprotegidos. Vamos a ver este asunto porque, ¿hace cuánto tiempo que venimos con esta canasta de precios cuidados? Donde se ofrecen algunos productos con un precio que los supermercadistas y los productores se comprometen a no aumentar, pero la realidad del país lo lleva a que terminan aumentando. Entonces cada vez que relanzan precios cuidados, los relanzan con precios nuevos. Y acá están teniendo un error grosero desde el punto de vista económico, que es el típico error del populismo, que viene desde siempre, de todos los gobiernos que hemos tenido, y es actuar sobre la consecuencia, es decir, sobre el precio final. Cuando vos tenés un problema, tenés que actuar sobre la causa, no sobre la consecuencia. Qué difícil que es entender cuestiones tan básicas, ¿no? Entonces, si se quiere
que la gente pueda comprar los alimentos como corresponde y dignamente, no que le anden dando un bolsón o que tenga que andar fijándose dónde están los precios, cuidado en qué lugar y en qué no, y si en ese lugar están todos o le falta alguno. En vez de andar haciendo todos estos controles que llevan tanto tiempo y desgastan tanto, ¿por qué no aumentar los salarios y listo, papá? Ya está. Tan difícil, ¿eh? Créditos Argentina, esto que también viene de hace bastante tiempo. Es decir, entre desarrollo social y producción, se acordó ampliar la oferta y el volumen de los créditos Argenta destinados a sectores bajos para acceder a electrodomésticos y otros tipos de necesidades, por ejemplo, vestimenta. Queremos seguir fortaleciendo las posibilidades crediticias, sobre todo en las clases medias y medias bajas, que por lo general acceden a empresas privadas que cobran intereses altísimos, dijeron desde las autoridades. Y es lo mismo de antes. Y el quinto punto sobre el tema para actuar y paliar el golpe en los sectores más bajos es la transferencia de fondos. Desarrollo Social, el Ministerio, va a transferir a las provincias más fondos de asistencia social y que esto no es un problema con el FMI porque el FMI lo aceptó, es así, está dentro del acuerdo. Y esto lo aclaro una vez más porque todavía hay gente que dice estar en contra del acuerdo del FMI y si no fuera por el acuerdo con el FMI no estarían haciendo esto. Tanto Stanley como el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, coincidieron en sostener que estas medidas servirán para frenar el impacto de la inflación. Bueno, vamos a ver eso, porque todo depende de la cantidad de dinero que le llegue a la gente. Tanto desde el movimiento Evita como desde Barrio de Pie dijeron que el plan de lucha contemplará ollas populares y cortes de ruta. A ver, pongámonos de acuerdo, si le están ayudando y le están dando el dinero y le aumentan, incluso en muchos casos por encima de la inflación, entonces, ¿por qué siguen con el tema de las movilizaciones, las ollas populares, tenemos hambre y todo eso? Papá, lo único que falta es que vaya el Estado y les mastique la comida por ellos. Y bueno, pero esto es de hace ya tanto tiempo y siempre con lo mismo, y siempre con lo mismo. ¿Sabe una cosa? Cansan, porque es repetir siempre el mismo tema, siempre lo mismo, repetir y volver sobre lo mismo una y otra vez. Y después de un gobierno y viene el otro y siempre con lo mismo. Ay, mi Dios santo. Buah, a ver. También el presidente en su discurso de esta mañana reconoció que fracasó el gradualismo. Bueno, por fin, Mauricio, lógico, el gradualismo nunca tendría que haber sido. Ay, Dios mío. Bueno, dijo entonces el presidente, fracasó el gradualismo implementado hasta el presente por su gobierno. Esto es bueno, que lo haya reconocido está muy bien, pero quiero ver en acción las medidas a implementar para terminar con el déficit fiscal. Papito, esto, a ver, hasta ahora estamos en palabra, vamos a ir a los hechos y vamos a seguir el tema. A ver si de una buena vez por todas cortan con este tema del déficit fiscal. El presidente también aludió al avance que está teniendo la justicia en causas judiciales contra la corrupción. Esto es algo positivo, pero que en el corto alcance afecta mucho la imagen del país. Y en esto sí estamos de acuerdo y es verdad, porque por ejemplo, es lo que venimos diciendo desde el año pasado, y es que muchos inversores dicen, bueno, pero ¿y si el populismo de Kirchner o de los peronistas vuelven al gobierno, volvemos a lo mismo? Y no me conviene invertir en un país en donde se cobra
tanta cantidad de impuestos. Somos el segundo cobrador de impuestos en el mundo y tenemos 69.000 regulaciones y tenemos sindicatos que te hacen quilombo y paro por cualquier cosa y nos falta infraestructura para el transporte, por ejemplo, de las mercaderías a producir y de las materias primas que tienen que llegar al lugar de producción. Entonces, ¿cuándo vamos a solucionar todo eso? Bueno, algunas de esas cosas se están haciendo en la actualidad. Bárbaro, perfecto, pero el que quiere poner una fábrica lo piensa 5 veces antes y compara, a ver, ¿cómo está Chile? ¿Y cómo está Perú? ¿Y cómo está México? ¿Y cómo está Gambia? Como para decir... Y evalúan ahí. Nosotros perdemos casi siempre en las comparaciones. Bueno, entonces hay que tenerlo bien en claro este asunto. Una cuestión importante es, y nosotros lo dijimos varias veces a esto, ¿no? Dijo el presidente, y cito, se aprobaron leyes que destruían el presupuesto aprobado y eso generó un impacto negativo que aumenta la percepción de riesgo de la Argentina y el dólar empezó a subir. Fin de la cita. Esto es lo que la oposición siempre hizo y nosotros remarcamos y llamamos la atención todo el tiempo, con proyectos demenciales que aumentaban siempre el gasto público fiscal y lo hicieron a propósito para impulsar la crisis. Es decir, que siga el déficit fiscal y hasta incluso que aumente en vez de bajar. Por ejemplo, el último desquicio fue el proyecto de ley de retrotraer las tarifas. O también en diciembre pasado, cuando hicieron tanta oposición y opereta, solamente por arreglar el tema previsional, que era solamente arreglarlo, no reformarlo, arreglarlo, porque por el pacto fiscal la fórmula de la ANSES no servía más para actualizar las jubilaciones y pensiones. Hicieron una opereta y presentaron proyectos y qué sé yo, bueno, todo para crear problemas. Y sí, eso es lo que hacen. Por eso le dejó un mensaje claro a la oposición respecto de la necesidad de lograr un acuerdo, que se dejen de hinchar, porque si al país le va mal a la gente, y parece que a sectores de la oposición eso no le interesa. Lo que hay que hacer es hacer un país diferente, y que cuando se hace una ley se cumpla, y se cumplan con los plazos establecidos, y ser jurídicamente responsables. Y cuando tenés un presupuesto, cumplirlo. Porque los opositores votaron el año pasado la ley de presupuesto para el 2018 y después a partir de febrero empezaron a presentar proyectos de ley que iban totalmente en contra de esa ley de presupuesto. Lo hacían a propósito. Y entonces el presidente les dijo hoy a la mañana, vamos a terminar de hacer la ley del presupuesto para el 2019 y luego cúmplanla. Déjense de hacer operetas y presentar proyectos en contra. Si firmás una cosa, respetala. Y es algo tan simple. A continuación habló el ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, e hizo anuncios. El principal es que decidió terminar con el gradualismo y tener en el año 2019 déficit cero. Lo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional fue que en el 2019 tendríamos un 1,3 de déficit. Bueno, ahora con este asunto de la crisis, Duhovne dice, vamos a ir directo al déficit cero. Terminamos con el gradualismo y vamos más rápido, como deberían haberlo hecho desde diciembre del 2015. Es decir, que en el año que viene no tendremos déficit fiscal. Eso dijo Duhovne. Vamos a ver si lo cumplen. Para lograr esto, el Estado debe bajar en 6.000 millones de dólares sus gastos. Sus anuncios fueron para lograrlo los siguientes. Vamos a ver cómo quieren hacerlo. Yo tengo mis dudas, como con todos los gobiernos, qué sé yo, no sé, vamos a ver qué pasa con este.
Pero los anuncios son los siguientes. A ver, no aumentarán las tarifas de transporte automotor, pero los subsidios que todavía reciben de parte de Nación pasan a ser responsabilidad de las provincias, que desde este año reciben mucho más dinero por la coparticipación federal desde la firma del pacto fiscal el año pasado. Es decir, a ver, en transporte, por ejemplo, los colectivos recibían un subsidio que fue bajando a medida que este gobierno iba avanzando en las medidas gradualistas, de a poco iba bajando, y esos subsidios vienen del gobierno anterior y siempre el Estado Nacional es el que los estaba pagando. Entonces, los subsidios que hoy quedan son mucho menos de los que había en el 2015, pero sigue siendo una gran cantidad de dinero. El Estado va a dejar de pagarlos y los que lo van a empezar a pagar serán las provincias. Y para afrontar ese costo, las provincias tienen el dinero porque a partir de este año reciben muchísimo más dinero de parte de la coparticipación de impuestos. Esto es lo que dijo el gobierno nacional. Ahora, también el gobierno nacional reinstala las retenciones. Los derechos de exportación pagarán lo siguiente: 4 pesos por dólar para exportaciones primarias y servicios en general, 3 pesos por dólar para el resto de las exportaciones. Por ejemplo, una cocina, un auto. También reducen al 18% la alícuota para porotos, harinas y aceite de soja, que es como un aliciente, ya que la soja era la única que tenía tenía todavía retenciones. Bueno, se la bajan al 18%, que estaba bastante más arriba, andaba el del 23%, pero en compensación le meten retenciones a quienes se lo habían sacado en diciembre del 2015, que son al maíz y al trigo, que pasarán a pagar entre el 10 y el 11%. Esto está motivado por la gran cantidad de trepada que pegó el dólar, es decir, no es lo mismo exportar maíz y trigo a 20 pesos por dólar que a 36, 37 o 38 pesos por dólar como está ahora. Entonces el gobierno se queda con alrededor del 10%, 11% de esto, y igualmente es mayor ganancia para el campo. Esto es innegable porque, como dijimos el otro día y volvimos a repetir hoy, cuando sube el tipo de cambio tanto, va a tener este tipo de cuestiones que son positivas. Como decía mi abuela, no hay mal que por bien no venga, y ya vamos a profundizar sobre ese tema un poquito más adelante. Bueno, estas retenciones que le van a poner al maíz y al trigo, más el tema de la soja y que la reestructuraron a la retención sobre eso, le va a significar al gobierno nacional mayores ingresos durante el 2018 en 68.000 millones de pesos y para el 2019 de 280.000 millones de pesos. Es decir, bajan los gastos del Estado, pero no los bajan en sí, porque lo que están haciendo es cobrar más impuestos. Es la historia de siempre, ¿no? Ahora, también Duhovne dice que se van a bajar algunos gastos del Estado, principalmente en gastos operativos de bienes y servicios. Vamos a ver si lo cumple, porque a esto lo vienen anunciando ya, por ejemplo, en el gobierno nacional este año lo anunciaron 3 veces. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que van a gastar menos en papeles, menos en fotocopia, menos en auto, menos en viaje? Sí, todo perfecto. Y hasta en la Cámara de Senadores se les cortó el chorro con el tema del cafecito. Pero ¿cuánto puede significar esto? Bueno, está bien, lo tienen que hacer. Vamos a ver si lo cumplen. En fin, si hay una crítica que hacer, pasa principalmente por lo siguiente. Este gobierno es otro más que recarga los ajustes al sector privado productivo. El gobierno en sí baja muy poco sus gastos. Entonces,
Se trata de bajar el déficit fiscal a cero con mayor carga de impuestos a los que los privados ya los vienen pagando desde siempre. Es decir, le cobran más a los que producen. ¿Por qué? Porque dicen que el tipo de cambio ahora está alto y que lo pueden pagar. Es una aberración económica y jurídica. Es lo mismo que hicieron los kirchneristas, los peronistas de distinto pelaje, los radicales también, los militares. Es decir, seguimos con el sistema de que el Estado es el papito que todo lo puede, no se gasta menos en serio, el Estado sirve para todo. Sobre todo teniendo en cuenta que el 70% del gasto del Estado es social, y sobre ese desquicio nada se hace. No ha habido ni una sola medida para arreglar este asunto, al contrario, les han aumentado cada vez más lo que le dan. Es más, anunciaron que ampliarían el gasto social y ninguna medida para ordenarlo, bajarlo, hacer que la gente que vive cobrando planes desde hace muchísimos años pueda conseguir un trabajo y deje de vivir de arriba. Tampoco una sola medida para comenzar al menos a reestructurar todo el sistema previsional, nada de nada. El asunto, y escuchen bien lo que les digo ahora, es el siguiente. Si ponen impuestos nuevos a las exportaciones, estos impuestos deberían pasar por el Congreso de la Nación. La oposición nada va a decir al respecto porque es lo que ellos también quieren. Más impuestos y no bajar el gasto del Estado. Pero si las medidas fuesen al revés, ya estarían protestando sobre este punto. Van a ver que los peronistas y los de la izquierda nada, y lo repito, nada van a criticar ni decir sobre el poner más impuestos sin pasar por el Congreso. A lo sumo harán alguna crítica muy por arriba acerca de, tendríamos que ver la cantidad, el porcentaje, habría que cobrarles más, habría que cobrarle un puntito más. Van a ver que va a pasar por ahí la crítica y la chicana barata de todos los días. Seguimos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y estábamos hablando de las medidas y anuncios realizados por el presidente y el ministro Duhovne, pero también hay que decir algo que es realmente lamentable. El periodismo, Dios mío, el periodismo. Este fin de semana mostró todo lo malo que es en este país. Sacaron todas las hilachas, toda su pobreza, toda su mediocridad. Todos los diarios, todas las radios de Capital Federal sobre todo, aunque del interior muchas también, y por lo que escuché este fin de semana en San Nicolás igual, todos los canales de televisión se la pasaron publicando mentiras sobre las medidas a tomar. Por ejemplo, el tema de los ministerios, que quedan 10, que quedan 12, que quedan 11, que van a quedar 9, uno hasta dijo que eran 8 nada más, que entra Prat-Gay y sale Fourier, que se va Duhovne y viene Melconian, que se va Aguad, que entra fulano, que no entra fulano, que se va Sutano y entra Mengano, y Sarasa, Firulete, ñaña, ñaña todo el tiempo. Todo
todo el tiempo así, mintiendo descaradamente y difundiendo falsedades todo el fin de semana. Y no solo con este tema, también con las medidas económicas a tomar. Y como esto es algo que se repite y que ya desde el año pasado venimos tratando y diciendo, por ejemplo, cuidado con las noticias falsas, cuidado con las operetas. Un palazo bien grande podemos darle a cualquiera de todos estos que están dando vuelta. Por ejemplo, Bonelli sigue diciendo que hay trolls, que el de Marquitos Peña, que cuestan 200 millones de pesos y que lo van a dar de baja. A ver, Bonelli, cuando vos decís eso, ¿qué vas a decir dentro de un mes cuando veas que en realidad no son trolls, sino que es gente de carne y hueso y que vota? Porque vos de los trolls del kirchnerismo nada decís, y esto ya está totalmente comprobado. Este fin de semana se movieron como nunca, en donde con las máquinas ellos tienen programados varios perfiles truchos, mentirosos, y largan el mismo mensaje miles de veces. Esto lo puede ver cualquiera que tenga, por ejemplo, Twitter. Eso Bonelli no lo ve. O por ejemplo la Nata llamando a un gran acuerdo nacional. ¿Con quién vas a hacer un acuerdo, la Nata? ¿Con gente que te quiere incendiar el país? ¿Cómo haces? ¿Qué le vas a dar? ¿Una manguera para que no lo prendan fuego? ¿Los vas a vestir de amianto? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué está diciendo? Y ni hablar de aquellos que están en la oposición más acérrima, las barbaridades que dijeron este fin de semana, los mismos de siempre. Desde el jueves pasado, Brancatelli diciendo cualquier barbaridad, ni hablar de los demás, Navarro, Silvestre, si hablamos de gato, ¿no? Víctor Hugo Morales, Mauro Viale, el programa del domingo de Mauro Viale, por favor, lo que fue ese programa. Yo, miren, lo tuve que ver un ratito para comentar acá luego justamente este punto, pero yo lo estuve viendo no más de 20 minutos y con un frasco de hepatalgina, bueno, en realidad un frasco y medio de hepatalgina. Porque no se podía creer las estupideces que estaban diciendo y cómo mentían. O Rolando Graña en su programa de A24 del viernes a la noche. Era increíble. Muchos de estos programas y cuestiones están en YouTube, están en video y los puede ver. Y fíjese luego de lo que pasó a lo que decían desde el viernes pasado. Todo mentira. Todo para fogonear la bronca. Es increíble, increíble la falta de ética de gente que dice que es periodista. Bueno, vamos a salir de acá porque, como decía mi abuela, no hay mal que por bien no venga. El dólar subió. ¿Y esto qué puede tener de positivo? Vamos a ver desde el otro lado, algo que no se dice en los medios porque los periodistas no tienen una más pálida idea de economía, nos dicen cualquier cosa. Vamos a la ciencia económica a ver qué es lo que pasa con esto. Bueno, a ver, ya tenemos una realidad. El dólar está a más de 35. Está a 37, 38, 36, puede variar ahí. Entonces esto... A ver, mirado desde el punto de vista de qué es lo que le puedo rescatar de positivo para el país. Y bueno, uno de los puntos y el más importante es que ya se terminó el atraso histórico que estábamos teniendo en la cotización del dólar. Sí, porque lo teníamos bajo de acuerdo con la cotización más cercana a la realidad de lo que vale nuestro peso. ¿Y esto en qué puede beneficiar? Bueno, en que, por ejemplo,
haya más exportaciones. Ahora el dólar está en 36, 37, 38, tocó 42, bajó un poquito. Vamos a suponer, para redondear, que está en 40. ¿Cuántos dólares necesita para juntar los 10 pesos? 25 centavos. Y 25 centavos que usted venda el chingulito en el mercado internacional significa que lo va a vender mucho más barato que los egipcios. Entonces los japoneses, ¿a quién le van a comprar? ¿A 40 centavos el chingulito a los egipcios o a 25 centavos el chingulito a los argentinos? Es lógico, a nosotros, porque está más barato. Entonces, fijémonos dentro de todo lo malo que tenemos que en este momento están dadas las condiciones para que salga a exportar. Se va a poder exportar mucho más con más ganancia. Y si yo obtengo más ganancias por lo que exporto, voy a poder ampliar la producción, más inversiones, más trabajo que puedo generar, más producción y aumento del PBI. Otro punto es que los inversores extranjeros que quieran venir a nuestro país van a recibir ahora más pesos por cada dólar. Vamos otra vez a un ejemplo. Viene alguien que quiere poner una fábrica de chingulitos. Entonces tiene $1.000.000. ¿Cuántos pesos le van a dar? 40 millones de pesos hoy. Ahora, hace 2 meses atrás, ¿cuánto le iban a dar? 3 meses atrás, ¿cuánto le iban a dar? 20 millones en vez de 40. O sea, ahora le dan el doble. Porque el dólar no está a 20 pesos por dólar, está a 40. Entonces yo por cada dólar voy a recibir, redondeando, aunque está un poco más barato, pero 40 pesos. Entonces si yo traigo $1.000.000 hace 3 meses atrás, me daban 20 millones. Ahora, ¿cuánto me dan? Casi el doble. Me van a dar 36, 37 millones. Y yo con eso tengo más posibilidades de hacer la fábrica, el galpón, lo que sea, pagar salario, todo eso. Las obras que haya que hacer. ¿Para qué? Para poner la fábrica de chingulitos. Es decir, a los extranjeros les va a ser mucho más beneficioso. Y contradiciendo varias de las noticias e informes y análisis que publican algunos periodistas, que dicen que este tema de la crisis económica y que el dólar se fue a la miércoles, que va a traer menos turistas. Discúlpeme, pero es al revés, le va a salir a la gente que quiere hacer turismo mucho más barato para su propio bolsillo, ya que por cada dólar y euro le van a dar mucho más pesos. Por ejemplo, un español que tenga pensado gastar 3.000 euros en la Argentina, hace 3 meses, ¿cuánta plata le iban a dar? ¿Y cuánta le van a dar ahora? Ahora le van a dar mucho más y le va a hacer más barato. No solamente para viajar acá dentro del país e ir a visitar las cataratas del Iguazú o si quiere ir a Bariloche, sino que le va a salir más barato si quiere comprar algún regalo, algún recuerdo, lo que sea. Ahora, ¿tan difícil es ver esto? Lo digo porque hay mucha gente que habla y dice y escribe cualquier barrabasada. Lo que sí vamos a tener como negativo es un traslado a los precios y la inflación que va a seguir sin bajar, al menos hasta diciembre próximo. Porque los precios se tienen que reacomodar y no se reacomodan de un día para el otro. Va a tardar en reacomodarse la economía con respecto a este nuevo modelo de cambio. Y ahí sí hay un problema serio si es que las cláusulas de revisión de salarios no se aplican. Es decir, a ver, el Estado dice que sí las va a aplicar y que, bueno, ya desde la semana pasada está aumentando los planes sociales y está aumentando el valor de lo que se cobra como salario a los empleados estatales. Pero, y este mes se va a anunciar el tema de los jubilados también, ya va a haber. Es decir, en eso no habría mayor problema. El problema está en el ámbito privado, que está viendo el que juega con su propia plata a ver si lo puede o no pagar al aumento y cómo lo va a pagar. Porque todo depende de lo que venda también. Al Estado le es muy fácil,
porque arregla ahí la planillita en la computadora, le aumenta, qué sé yo, 10, 15% a la gente y dale que va. Pero lo hacen muy fácil porque la plata no es de ellos, es del Estado, de todos nosotros. Ahora, cuando se trata de su propia pyme, su propio negocio, su propio almacén, su propia fábrica, bueno, ahí el asunto no es tan fácil. Porque si le errás y no podés terminar de pagar los sueldos, te fundís. Te estás jugando la vida. Y acá es donde el racionalismo debe privar. Si no somos racionales, entonces no se puede tener un acuerdo como corresponde y toda la gente termina siendo perjudicada. A ver, es lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre significa que hay que ir acomodando los precios relativos y ver cómo se posicionan para el fin de año, porque esto no es de un día para el otro.